Juan Rulfo, La Cuesta de las Comadres. Los difuntos Torricos siempre fueron buenos amigos míos. Tal vez en Zapotlán no los quisieran, pero lo que es de mí, siempre fueron buenos amigos. Hasta tantito antes de morirse. Ahora sé de que no los quisieran en Zapotlán no tiene ninguna importancia, porque tampoco a mí me querían allí. Y tengo entendido que a nadie de los que vivíamos en la Cuesta de las Comadres nos pudieron ver con buenos ojos los de la Zapotlán. Esto era desde viejos tiempos. Por otra parte, en la Cuesta de las Comadres, los Torricos no la llevaban bien con todo el mundo. Seguido había desavenencias. Y si no es mucho decir, ellos eran ahí los dueños de las tierras y de las casas que estaban encima de la tierra. Con todo y que, cuando el reparto, la mayor parte de la Cuesta de las Comadres nos había tocado por igual a los 60 que allí vivíamos, y a ellos los Torricos, nada más un pedazo de monte. Con una mezcalera nada más. Pero donde estaban desperdigiadas casi todas las casas. A pesar de eso, la Cuesta de las Comadres eran de los Torricos. El comal que yo trabajaba era también de ellos, de Odilon y Remigio Torrico. Y la docena y media de lomas verdes que se veía allá abajo era juntamente de ellos. No había por qué averiguar nada, todo el mundo sabía que así era. Sin embargo, de aquellos días a esta parte de la Cuesta de las Comadres se había ido deshabitando. De tiempo en tiempo alguien se iba, atravesaba el guardaganado donde estaba el palo alto y desaparecía entre los encinos, y no volvía a aparecer ya nunca. Se iban, eso era todo. Yo también hubiera ido de buena gana a asomarme a ver qué había detrás del monte, que no dejaba volver a nadie. Pero me gustaba el terrenito de la cuesta y además era buen amigo de los Torricos. El comal donde yo sembraba todos los años un tantito de maíz para tener elotes y otro tantito de frijol quedaba por el lado de arriba, ahí donde la ladera baja hasta esa barranca que le dicen Cabeza del Toro. El lugar no era feo, pero la tierra se hacía pegajosa desde que comenzaba a llover, y luego había un desparramadero de piedras duras y filosas como troncones que parecían crecer con el tiempo. Sin embargo, el maíz se pegaba bien, y los elotes que ahí se daban eran muy dulces. Los Torricos, que para todo lo que se comía necesitaban la sal de tequesquite, para mis elotes no. Nunca buscaban ni hablaban de echarle tequesquite a mis elotes, que eran los que se daban en Cabeza del Toro. Y con todo y eso, y con todo y que las lomas verdes de allá abajo eran mejores, la gente se fue acabando, no se iban para el lado de Zapotlán, sino por este otro rumbo, por donde llegaba cada rato ese viento lleno de olor de los encinos y el ruido del monte. Se iban callados la boca, sin decir nada ni pelearse con nadie. Es seguro que les sobraban las ganas de pelearse con los Torricos para desquitarse de todo el mal que les había hecho, pero no tuvieron ánimos, seguro eso pasó. La cosa es que todavía después de que murieron los Torricos, nadie volvió más por aquí. Yo estuve esperando, pero nadie regresó. Primero les cuidé sus casas, remedé sus techos y les puse rama a los agujeros de sus paredes, pero viendo que trataban en regresar, las dejé por la paz. Los únicos que no dejaron nunca de venir fueron los aguaceros de mediados de año, y esos ventarrones que soplaban en febrero, y que le vuelan a uno la cobija cada rato. De vez en cuando también venían los cuervos, volando muy bajito y grazando muy fuerte, como si creyeran estar en un lugar deshabitado. Así siguen las cosas todavía después de que se murieron los Torricos. Antes, desde aquí sentado donde ahora estoy, se veía claramente Zapotlán. En cualquier hora del día y de la noche podía verse la manchita blanca de Zapotlán allá lejos. Pero ahora las jarillas han crecido muy tupido, y, por más que el aire las mueve de un lado para otro, no deja ver nada de nada. Me acuerdo de antes, cuando los Torricos venían a sentarse aquí, también, y se estaban acuclillados horas y horas hasta el oscurecer, mirando para allá sin cansarse, como si el lugar les sacudiera sus pensamientos o el mitote de ir a pasearse a Zapotlán. Solo después supe que no pensaban eso, únicamente se ponían a ver el camino de aquel ancho callejón arenoso que se podía seguir con la mirada desde el comienzo hasta que se perdía entre los cerros de la media luna. Yo nunca conocí a nadie que tuviera un alcance de vista como el de Remigio Torrico. Era tuerto, pero el ojo negro y medio cerrado que le quedaba parecía acercar tanto las cosas, que casi las traía junto a sus manos. Y de allí a saber qué bultos se movían por el camino no había ninguna diferencia. Así, cuando su ojo se sentía a gusto, teniendo en quien recargar la mirada, los dos se levantaban de su divisadero
y desaparecían de la cuesta de las comadres por algún tiempo. Eran los días en los que todos se ponían de otro modo. Aquí entre nosotros, la gente sacaba de las cuevas del monte sus animalitos y los traía a amarrar a sus corrales. Entonces se sabía que había borregos y guajolotes, y era fácil ver cuántos montones de maíz y de calabazas amarillas amanecían asolándose en los patios. El viento que atravesaba los cerros era más frío que otras veces, pero no se sabía por qué. Todos ahí decían que hacía muy buen tiempo. Y uno oía en la madrugada que cantaban los gallos como en cualquier lugar tranquilo, y aquello parecía como si siempre hubiera habido paz en la cuesta de las comadres. Luego volvían los torricos, avisaban que venían desde antes que llegaran, porque sus perros salían a la carrera y no paraban de ladrar hasta encontrarnos. Y nada más por los ladrillos todos calculaban la distancia y el rumbo por donde irían a llegar. Entonces la gente se apuraba a esconder otra vez sus cosas. Siempre fue así el miedo que traían los difuntos torricos cada vez que regresaban a las cuestas de las comadres. Pero yo nunca llegué a tenerles miedo. Era buen amigo de los dos y a veces hubiera querido ser un poco más viejo para meterme en los trabajos que ellos andaban. Sin embargo, ya no servía, ya no para mucho. Me di cuenta aquella noche que les ayudé a robar un arriero. Entonces me di cuenta de que me faltaba algo, como que la vida que yo tenía estaba ya muy desperdiciada y no aguantaba más estirones. De eso me di cuenta. Fue como a mediados de las aguas cuando los torricos me convidaron para que les ayudara a traer unos tercios de azúcar. Yo iba un poco asustado, primero porque estaba cayendo una tormenta de esas en que el agua parece excavarle a uno por debajo de los pies. Después, porque no sabía dónde iba. De cualquier modo, allí vi yo la señal de que no estaba hecho ya para andar en andanzas. Los torricos me dijeron que no estaba lejos el lugar a donde íbamos. En cosa de un cuarto de hora estamos allá, me dijeron. Pero cuando alcanzamos el camino de la media luna, comenzó a oscurecer y cuando llegamos a donde estaba el arriero ya era alta la noche. El arriero no se paró a ver quién venía, seguramente estaba esperando a los torricos, y por eso no le llamó la atención vernos llegar. Eso pensé, pero todo el rato que trajimos de aquí para allá con los tercios de azúcar, el arriero se estuvo quieto, agazapando entre el zacatal. Entonces le dije eso a los torricos. Les dije, ese que está allí tirado parece estar muerto o algo por el estilo. No, nada más que ha de estar dormido, me dijeron ellos. Lo dejamos aquí cuidando, pero se ha de haber cansado de esperar y se durmió. Yo fui y le di una patada en las costillas para ver que despertara, pero el hombre siguió igual de tirante. Está bien muerto, les volví a decir. No, no te creas, nomás está tantito atarantado porque Odilon le dio con un leño en la cabeza, pero después se levantará. Ya verás que en cuanto salga el sol y sienta el calorcito se levantará muy aprisa y se irá enseguida para su casa. Agárrate ese tercio de allí y vámonos. Fue todo lo que me dijeron. Ya por último le di una última patada al muertito y sonó igual que si le hubiera dado a un tronco seco. Luego me eché la carga al hombro y me vine por delante. Los torricos me venían siguiendo. Los oí que cantaban durante largo rato, hasta que amaneció. Cuando amaneció dejé de oírlos. Ese aire que sopla tantito antes de que la madrugada se llevó a lo lejos de su canción. Y yo no pude saber si me seguían, hasta que oí pasar por todos lados los ladridos encarrerados de sus perros. De ese modo fue como supe qué cosas iban a espiar todas las tardes los torricos. Sentados y junto a mi casa de la cuesta de las comadres, a Remillo Torrico yo lo maté. Había ido de uno en uno, pero los últimos casi se fueron a manada. Ganaron y se fueron, aprovechando la llegada de las heladas. En años pasados llegaron las heladas y se acabaron con las siembras en una sola noche, y este año también. Por eso se fueron. Creyeron seguramente que el año siguiente sería lo mismo, y parece que ya no sintieron con ganas de seguir soportando las calamidades del tiempo todos los años, y la calamidad de los torricos todo el tiempo. Así que cuando yo maté a Remillo Torrico,
Ya estaban bien vacías la gente de la Cuesta de las Comadres y las lomas de los alrededores. Esto sucedió como en octubre. Me acuerdo que había una luna muy grande y muy llena de luz, porque yo me senté afuera de mi casa a remendar un costal todo agujereado, aprovechando la buena luz de la luna. Cuando llegó el torrico, al haber andado borracho, se me puso enfrente y se me bamboleaba de un lado para otro, tapándome y destapándome la luz que yo necesitaba de la luna. Ir laderando no es bueno, me dijo después de mucho rato. A mí me gustan las cosas derecho, y si a ti no te gustan, ahí te lo hagan, porque yo he venido aquí a enderezarlas. Yo seguí remedando mi costal. Tenía puestos todos mis ojos en coserle los agujeros, y la hoja de arriba trabajaba muy bien cuando la alumbraba la luz de la luna. Seguro por eso creyó que yo no me preocupaba por lo que decía. A ti te estoy hablando, me gritó. Ahora sí, ya corajudo. Bien sabes a lo que he venido. Me espanté un poco cuando se me acercó y me gritó aquello, casi a boca de jarro. Sin embargo, traté de verle la cara para saber de qué tamaño era su coraje, y me le quedé mirando, como preguntándole a qué había venido. Eso sirvió. Ya más calmado se soltó diciendo que a la gente como yo había que agarrarla desprevenida. Se me seca la boca al estarte hablando después de lo que hiciste, me dijo. Pero era tan amigo mío, mi hermano como tú y yo. Tú y yo solos, por eso vine a verte, a ver cómo sacas en claro la muerte de Odilon. Yo lo oía ya muy bien, dejé a un lado el costal y me quedé oyéndolo sin hacer otra cosa. Supe cómo me echaba a mí la culpa de haber matado a su hermano, pero no había sido yo. Me acordaba quién había sido, y yo se lo hubiera dicho, aunque parecía que él no me dejaría lugar para platicarle cómo estaban las cosas. Odilon y yo llegamos a pelearnos muchas veces, siguió diciéndome. Era algo duro de entenderlo, y le gustaba encararse con todos, pero no pasaba de allí. Con unos cuantos golpes se calmaba, y eso es lo que quiero saber, si te dijo algo, o te quiso quitar algo, o qué fue lo que pasó. Puedo ser que te haya querido golpear y tú le madrugaste. Algo de eso debe haber sucedido. Yo sacudí la cabeza para decirle que yo no tenía nada que ver. Oye, me atajó el torrico. Oye, lo llevaba ese día 14 pesos en la bolsa de la camisa. Cuando lo levanté, lo esculqué y no encontré esos 14 pesos. Luego, ayer supe que habías comprado una frazada. Y eso era cierto, yo me había comprado una frazada. Vi que se venían muy aprisa los fríos y el gabán que yo tenía estaba ya todito hecho garras. Por eso fui a Zapotlán a conseguir una frazada. Pero para eso había vendido un par de chivos que tenía. Y no fue con los 14 pesos de Odilon con los que la compré. No podía ver que si el costal se había llenado de agujeros, se debía a que tuve que llevarme el chivito, chiquito allí metido, porque todavía no podía caminar como yo quería. Sábate de una vez por todas que piensa pagarme lo que le hicieron a Odilon, sea quien sea que lo mató. Y yo sé quién fue. Oí que me decía casi encima de mi cabeza. De modo que fui yo, le pregunté. ¿Y quién más? Odilon y yo éramos sinvergüenzas, y lo que tú quieras. Y no digo que no llegamos a matar a nadie, pero nunca lo hicimos por tan poco. Eso sí te lo digo a ti. La luna grande de octubre pegaba de lleno sobre el corral y mandaba hasta la pared de mi casa la sombra larga de Remigio. Lo vi que se movía en dirección de un tejocote y que agarraba el guango que yo siempre tenía recargado allí. Luego vi que regresaba con el guango en la mano. Pero al quitarse él de enfrente de la luz de la luna hizo brillar la hoja de arria, que yo había clavado en el costal y no sé por qué, pero de eso pronto comencé a tener una fe muy grande en aquella aguja. Por eso al pasar Remillo Torrico por mi lado, desensaté la hoja y sin pensar otra cosa se la hundí a él cerquita del ombligo, y se la hundí hasta donde le cupo, y ahí la dejé. Luego se engarroñó como cuando le da cólico y comenzó a calambrarse hasta doblarse poco a poco sobre las corvas y quedar sentado en el suelo, todo entelerido y con susto asomándole por el ojo. Por un momento pareció que se iba a enderezar para dar un machetazo con el guango, pero seguro se arrepintió o no supo qué ya hacer. Soltó el guango y volvió a engarroñarse.
Nada más eso hizo. Entonces vi que se le iba entristeciendo la mirada, como si comenzara a sentirse enfermo. Hacía mucho que no me tocaba ver una mirada así de triste, y me entró la lástima. Por eso aproveché para sacarle la aguja de arra del ombligo y metérsela más arriba, ahí donde pensé que tendría el corazón. Y sí, allí lo tenía. Porque nomás dio dos, tres respingos como un pollo descabezado y luego se quedó quieto. Ya debía haber estado muerto cuando le dije: mira, Remigio, me has de dispensar, pero yo no maté a Odilon. Fueron los alcaraces. Yo andaba por allí cuando él murió, pero me acuerdo bien de que yo no lo maté. Fueron ellos, toda la familia entera de los alcaraces. Se le dejaron ir encima y cuando yo me di cuenta, Odilon estaba agonizando. ¿Y sabes por qué? Comenzando porque Odilon no debía de haber ido a Zapotlán. Eso tú lo sabes, tarde o temprano tenía que pasarle algo en ese pueblo, donde había tantos que se acordaban mucho de él. Y tampoco los alcaraces lo querían. Ni tú ni yo podemos saber qué fue a hacer él a meterse con ellos. Fue cosa de un de repente. Yo acababa de comprar mi zarape y ya iba de salida, cuando tu hermano le escupió un trago de mezcal a uno de los alcaraces. Él lo hizo por jugar, se veía que lo había hecho por divertirse, porque hizo reír a todos. Pero estaban borrachos, Odilon y los alcaraces y todos, y de pronto se le echaron encima. Sacaron sus cuchillos y se le apuñescaron y lo aporrearon hasta no dejar de Odilon cosa que sirviera. De eso murió. Como ves, yo no fui quien lo mató. Quisiera que te dieras cabal cuenta de que yo no me entrometí para nada. Eso le dije al difunto Remigio. Ya la luna se había metido del otro lado de los encinos cuando yo regresé a la cuesta de las comadres con la canasta pescadora vacía. Antes de volverla a guardar le di unas cuantas zambullidas en el arroyo para que se enjuagara la sangre. Yo la iba a necesitar muy seguido y no me hubiera gustado ver la sangre de Remillo a cada rato. Me acuerdo que eso pasó por allá por octubre, a la altura de las fiestas de Zapotlán, y digo que me acuerdo que fue por esos días, porque en Zapotlán estaban quemando cohetes, mientras que por el rumbo donde tiré a Remigio se levantaba una gran parvada de sopilotes a cada tronido que le daban los cohetes. De eso me acuerdo.